Muy buenos días para todos. Agradecemos su asistencia a nuestra conferencia del día de hoy, Camino a la Interculturalidad, riqueza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, nuestros panelistas. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Mendoza, docente de la Secretaría de Educación de Chía, con experiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aproximadamente durante 25 años estaré hoy con ustedes hablando acerca de interculturalidad. Buen día, mi nombre es Yuli Paola Giraldo, soy licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa y candidata a doctora en Educación. Tengo cerca de 20 años de experiencia en el sector educativo. Bienvenidos. Muy buenos días, mi nombre, Catherine Santos, licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Neuropsicología Educativa y actualmente doctoranda en Educación de la Universidad UMESID, también con 17 años de experiencia en el sector educativo y actualmente trabajando con la Secretaría de Educación de Bogotá. Bueno, damos inicio a nuestro tema, que es frente a la interculturalidad, pero al acercarnos y al hablar de interculturalidad, vemos que es un tema que ha nacido de la necesidad de reconocer e interactuar con diferentes culturas, pues compartimos diferentes espacios de acción en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, social, político, territorial, y pues allí es donde emergen diferentes interacciones que dan paso a procesos de enseñanza-aprendizaje, y es allí donde la diversidad cultural cobra gran importancia debido a que esta es una riqueza que útil, que es, o sea, es una riqueza fundamental para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. En este proceso nacen otros procesos como es la pluriculturalidad y la multiculturalidad, en la cual coexisten diferentes culturas, pero no hay una interacción entre ellas. Conviven diferentes culturas en un mismo espacio, pero sin interacción. Y allí es donde se da paso a la interculturalidad como ese proceso de interacción, de interrelación de diferentes culturas desde la equidad y el respeto. Y pues no es solamente tolerar a otra cultura, sino es comprenderla, cooperar, tener empatía y pues aprender a vivir juntos en un mismo espacio. Pero debemos acercarnos a ver cuál es el panorama de estas poblaciones, de la población indígena y la población afrodescendiente. A través de la historia, estas poblaciones han sido subvaloradas, y cuando hablo de subvaloración me refiero a que han sido consideradas inferiores, sin valorar toda esa riqueza cultural. Y hay algo en especial que, digamos, debemos aprender de estas culturas, y es el amor por la tierra, el respeto por nuestro planeta, que es algo que en este momento necesitamos aprender de ellos. Estas culturas han sido víctimas de racismo, de discriminación, desigualdad, y hasta han sido privadas de algunos de sus derechos. De allí, pues, han surgido diferentes acciones gubernamentales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio número 169. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se dice que toda persona tiene derechos y libertades, allí proclamadas en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, diferencia de opinión política o posición económica, etc. Y el convenio 119 de la Oficina Internacional del Trabajo es un punto de referencia que apertura la participación de estas comunidades en la toma de decisiones que a ellos los afectan.
Pero bueno, este tema de la interculturalidad está estrechamente vinculado con el ámbito educativo, debido a que la educación es una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad democrática, equitativa e incluyente. Y allí se da paso a la educación intercultural bilingüe, que es aquella que busca asegurar que los estudiantes de estas poblaciones tengan una educación desde su lengua materna, pero también que se les enseñe sobre el idioma dominante. En este proceso emergen también unas políticas educativas que están enfocadas precisamente en esa educación cultural bilingüe. Vamos a andar un poco más frente a estas políticas educativas. Una de esas políticas es la educación para todos y todas, ya que promueve el conocimiento profundo de diferentes culturas, donde buscan que el currículo inclusivo incorpore temas de diversidad referentes a la cultura, a la historia, a los valores, entre otros. La política de formación docente, en esta se busca que capacitar a los docentes desde el desarrollo de una conciencia crítica sobre las desigualdades, tanto sociales como culturales, y busca capacitar frente al cómo enseñar en contextos diversos. La interculturalización en la educación superior se ha encargado de incorporar epistemologías de comunidades indígenas y afrodescendientes, fomentando espacios de diálogo intercultural. Allí se promueve la participación de estudiantes, tanto indígenas como afrodescendientes, pero no solo como beneficiarios de la educación, sino como creadores de conocimiento. Por otro lado, tenemos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es una cátedra que busca vincularse al currículo a partir de la integración de valores, conocimientos y de la historia de la comunidad afrocolombiana. Por último, tenemos la política de evaluación y monitoreo de la educación intercultural. Esta política mide el impacto de las políticas que se generan e identifican las áreas de mejora. También buscan asegurar que estas políticas atiendan a las necesidades pues de estas poblaciones. Pero cuando hablamos del ámbito educativo, también es necesario que hagamos un acercamiento a cómo deberían ser o cuáles son las características de esas prácticas pedagógicas interculturales, las cuales en primer lugar deben nacer del contexto y la realidad sociocultural de las comunidades. Deben estar guiadas también por el perfil de los docentes y su relación con esa comunidad. Deben reconocer lo propio y también lo ajeno, la diferencia, con el fin de consolidar unas identidades donde se construya un nosotros, donde se construya una identidad personal, pero también una identidad colectiva, religiosa, con unas características definidas. Es necesario reconocer los conflictos y las relaciones culturales negativas, pretendiendo desarrollar un conocimiento crítico sobre la sociedad, sobre las relaciones, sobre los procesos y sobre los conflictos inter e intragrupales, con el objetivo de analizarlos, de intervenir y poder resolverlos. Y finalmente, pues, conocer frente a los saberes y las prácticas locales, considerando los métodos de enseñanza, la cosmovisión de las culturas, la oralidad, la religión, las fiestas y la construcción y reconocimiento del entorno. Bueno, a continuación vamos a recibir a mi compañera Catherine, quien nos guiará un poco más frente a este proceso de la interculturalidad.
Muchas gracias, compañera. Bueno, en este caso, les quiero hablar acerca de la construcción de la interculturalidad. La construcción de la interculturalidad se debe destacar que hace referencia a ese proceso mediante el cual diferentes culturas interactúan, se reconocen en la diferencia y se enriquecen mutuamente a través de los aprendizajes, siempre promoviendo el respeto y procurando la convivencia pacífica entre ellas. Este concepto, pues realmente es muy interesante porque implica no solamente la coexistencia de diferentes culturas en el mismo espacio, sino también establece relaciones imparciales e intercambio de valores, conocimientos y prácticas que sirven a ambas partes. Algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en esta construcción, ¿vuelves, por favor? Algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en esta construcción de la interculturalidad se incluye el reconocimiento y el respeto mutuo, que es el que nos permite tener y aceptar esa diversidad cultural y valorar las diferencias como una riqueza en lugar de un obstáculo. También encontramos el diálogo intercultural, que fomenta la comunicación, el entendimiento entre los diferentes grupos, procurando cambiar esos estereotipos y esos prejuicios que se tienen. Encontramos también la educación intercultural, que ayuda a implementar programas educativos que promueven la diversidad cultural y enseñan a las personas a interactuar de manera constructiva, tolerante y respetuosa con las otras culturas. Encontramos la participación activa, que involucra a las comunidades en las tomas de decisiones que afectan no solamente la vida cultural y social, sino también que les asegura que sus voces sean escuchadas, que sean entendidas por medio de políticas públicas que son inclusivas y que reconozcan y ayuden a proteger los derechos de estas diversas culturas presentes en nuestra sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Ya en América Latina, hablando directamente de dicha construcción, podemos entender que en las 2 últimas décadas se ha experimentado varios cambios significativos, no solamente en sus dinámicas socioculturales, sino también en las elementos pedagógicos, los cuales se han visto bastante influenciados por la tecnología, todo lo que es esta era tecnológica, la globalización, todo lo que entendemos incluso como esta conferencia que estamos teniendo en este momento, que es a través de las herramientas que nos permite la tecnología de poder compartir y ver la educación de una manera diferente, con un enfoque diferente, mucho más tecnológico, mucho más activo para todas las personas independientemente del lugar donde se encuentren. La globalización, que en realidad es algo que se busca desde todos los ejes y no solamente en la región Caribe, sino a nivel mundial, las condiciones socioeconómicas propias de esta era y el momento histórico en el que estamos atravesando nosotros este momento, la humanidad, porque hemos cambiado todos los paradigmas con los que veníamos en el aprendizaje, un aprendizaje que si hablamos de los juglares hace muchísimos años atrás en nuestra historia, no había escritura, no había modo de pasar la información a otros, sino era simplemente aprendida de memoria, y hoy en día utilizamos la memoria de otras maneras diferentes porque tenemos herramientas que nos permiten seguir buscando esa globalización y aumentando esas tendencias del uso de las herramientas. También es importante entender que en este periodo, como les decía, las dos últimas décadas, entre el 2004 y 2024, estas tendencias y estas innovaciones del futuro, se han observado también muchos cambios demográficos que es importante tenerlos en cuenta frente a este tema cultural, pues ya no tenemos, por ejemplo, la misma edad poblacional, ha cambiado, por ejemplo, en la etapa del envejecimiento, respecto a años anteriores y respecto a épocas anteriores, el número de hijos que tienen las familias, las decisiones como de los adolescentes y adultos jóvenes por tener o no tener familia, por tener o no tener hijos, el número de estudiantes que tenemos en las aulas, pero también el número de niños que están naciendo,
Todos estos cambios demográficos también, aunque en América Latina no se ven tanto como en otras regiones del mundo, sí han afectado y han, digamos, generado cambios en cuanto a toda esta diversidad cultural e interculturalidad que se está viendo en el aula. La migración urbana, tanto interna como externa, todo lo que está viviendo América Latina en este momento respecto a países muy cercanos a Colombia y toda la migración que ha generado y todos los cambios que se han venido generando, no solamente en la migración hacia otro país, sino las migraciones internas de ciudad a ciudad, todo esto genera un impacto en las estructuras sociales y las necesidades propias de la región Caribe. También, como lo decía nuestra compañera Julie, el hecho de preservar lo propio, de poder entender que esa cultura que traemos nosotros y de esa cultura que tenemos es valiosa, es importante y que está a la misma altura de la cultura que trae el otro y que él puede aprender de mí y yo puedo aprender de él, es importante. Y eso antes no se veía, por ejemplo, cuando nuestra compañera Julie nos dice acerca del bilingüismo, antiguamente no se entendía como bilingüismo tener en cuenta la lengua de un indígena, por ejemplo. Hoy en día todos esos conceptos han cambiado y esto ha permitido que América Latina se trace objetivos diferentes frente a lo que busca. También podemos hablar de asumir los retos, porque estos retos en la región Caribe son retos que hay que entender, que a pesar de que se ha evolucionado mucho en todos estos aspectos culturales, también hay algunos retos que podemos entender para poder ver todo lo que ha cambiado. Por ejemplo, hemos evolucionado en que ya no estamos con las mismas, dificultades, disculpen, con las mismas dificultades que teníamos anteriormente porque ha disminuido el tema de la segregación, ha disminuido de pronto un poco la xenofobia, pero aún es importante resaltar que a pesar de esos avances hay que seguir trabajando en ello. Hay que seguir trabajando por la igualdad educativa, porque los modelos innovadores que han surgido pues continúen abordando mejorar esos procesos educativos, esos procesos de socialización, esas rupturas que hay cuando estamos en una cultura y pasamos a otra diferente, que se disminuyan todas esas diferencias y empecemos a entender que todos somos hijos de una misma tierra. Siguiente, por favor. En cuanto a los retos de la interculturalidad en el ámbito educativo, podemos hablar de buscar una educación verdaderamente globalizada. Esto es una proyección que tienen todas las universidades en este momento, están encaminadas a nivel universitario, pero también ya se está viendo a nivel educativo en etapas anteriores, que se está buscando que sea verdaderamente globalizada, es decir, que si hay un niño en una región muy humilde que pueda tener un acceso a esa educación globalizada, que ese niño o estudiante o adolescente que está entrando a la universidad tenga las mismas posibilidades que un estudiante que está en otro país y que esa educación globalizada le permita traspasar esas marcaciones que existían antes y le permita pasarse a otro país, entender, aprender y sobre todo aportar y estar a la misma altura. Educación de calidad con competencia inclusiva e intercultural. Este es uno de los grandes retos que está trazado en América Latina en todos los estados, porque este tema es importante, porque esa competencia es la que le va a permitir al estudiante latinoamericano estar a la misma altura con estudiantes de otros países. El hecho de que sea inclusiva y que sea intercultural le va a permitir que su cultura no sea algo que le marca para mal, sino sea algo que le ayuda a intercambiar pensamiento y aprendizaje con otros estudiantes. En cuanto a las mejoras en la calidad de vida y de oportunidad, también es importante decirlo que América Latina tiene un gran reto en cuanto a este cambio en el ámbito educativo, sobre todo universitario, porque hay mucha fuga de cerebros. Muchos de los estudiantes que están en América Latina, que se preparan en América Latina, inmediatamente son egresados de la universidad, buscan salir del país, buscan
una mejor oportunidad y no hay una devolución, digamos, hacia su país. Entonces hay que trazar muchas políticas educativas que les permitan a ellos tener muchas mejoras en su calidad de vida para que no tengan que salir a buscar otras opciones y con eso puedan aportarle a Latinoamérica. Muchísimas gracias. A continuación, nuestro compañero que nos va a hablar de la interculturalidad y su vinculación con el proceso de investigación. Excelente, compañeras, muchas gracias. Tengo que decir que este tema, pues, la verdad me apasiona porque quiero mucho mi país y quiero mucho, pues, Latinoamérica, y siempre me hago la pregunta, ¿por qué los europeos, por qué los norteamericanos tienen a Sudamérica como un destino turístico exclusivo o místico? Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona el mundo, cómo es la política cultural, sociocultural, todo lo que queramos hablar, si no lo entendemos cómo funciona desde su parte global, pues no lo vamos a entender desde nuestra parte local. Quiero traer unas palabras de la doctora Catherine Welch, donde ella dice que los ecos del colonialismo están como en una jerarquía, ¿no? Dice que va primero el blanco, después el mestizo y después las comunidades afroindígenas, afrodescendientes e indígenas. Y si ustedes se dan cuenta, todavía persiste eso. Esa jerarquía entre blancos, mestizos y comunidades afroindígenas. Y ella utiliza un término que me llama mucho la atención, que lo llama las diásporas afroindígenas. Entonces, considero que todos esos procesos de investigación y lo que hemos hecho nosotros también con esta investigación documental para llegar a esta conferencia, dice que debemos en los procesos de investigación, todo lo que tenemos, lo que en inglés se llama research, la interculturalidad es una investigación que integra diferentes perspectivas de todo lo que son los enfoques culturales para enriquecer y diversificar el conocimiento. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, esta interculturalidad en la investigación tiene que integrar diferentes perspectivas y enfoques. No solamente vamos a hablar de enfoque cualitativo y cuantitativo, sino tenemos que hacerlo mixto, porque estamos visitando, conociendo diferentes, diversas culturas, y hay un dato donde dice que los saberes de todas las comunidades deben hacer parte de estos procesos de investigación, ya que ellos tienen otras formas de construcción de conocimiento. No solamente lo que hemos traído nosotros como tradición del sistema educativo tradicional, sino que ellos tienen otras formas de construcción de conocimiento. Por eso es que estos procesos de investigación en interculturalidad enriquecen y diversifican el conocimiento, porque tenemos que utilizar métodos y enfoques con sensibilidad de estas culturas. Porque queramos o no, ellos son parte de nosotros. Lo que pasa es que volvemos a hablar de esa parte, de esa jerarquía donde los estamos dejando al final, de esa herencia que llevamos de los ecos del colonialismo. Por otro lado, la ética de la investigación intercultural, ¿me ayudas con la próxima, Catherine, por favor? Habla que en estos procesos tenemos que tener reconocimiento de la diversidad y la colaboración transcultural. Todos esos procesos que se dan en todas esas culturas es donde los investigadores deben respetar las normas y valores culturales, evitando así una explotación o daño a estas comunidades, a estas culturas estudiadas. También debemos tener unas buenas prácticas de consentimiento informado, de privacidad y transparencia de los objetivos que nos proponemos en los métodos de investigación. Ante el impacto y la relevancia de la investigación cultural, vamos a encontrar que esto nos va a generar conocimientos aplicables en contextos culturales, es decir, si vamos a entender nuestro contexto local, obviamente que vamos a empezar a entender el contexto global.
en cuanto a lo que tiene que ver con problemas sociales, económicos y ambientales. Debemos tener, esto nos lleva a que ese proceso de investigación va a ser con un enfoque holístico, es decir, que toma el todo. Podemos hablar de holismo a reduccionismo y desarrollar enfoques inclusivos y relevantes que contribuyan a una sociedad más justa y equitativa. Tengo que decir que a partir de lo que hemos encontrado con esta investigación documental para esta conferencia, me surgen una cantidad de preguntas y decir, ¿por qué nuestra querida Latinoamérica está como relegada o como diseñada de esa manera? ¿Es que los dueños del mundo nos tienen diseñados así? ¿Qué pasaría si nosotros, así como existe una Unión Europea, hiciéramos una Unión Americana? ¿Qué pasaría si nosotros somos los dueños de los recursos? Si nosotros somos quienes tenemos los recursos. Entonces, por eso es que sostengo que todos estos procesos de investigación que estamos realizando nosotros, posiblemente realicemos después, deben estar también orientados a una interculturalidad. ¿Por qué? Porque somos un todo y nuestra riqueza cultural, lo que tenemos en Latinoamérica, es una cosa que, como ya les decía, místico para muchísimos, pero desafortunadamente ¿por qué tenemos que esperar a que venga alguien de fuera a decirnos, miren lo que ustedes tienen, ustedes están sentados en una mina de oro y no se han dado cuenta? Me refiero a una mina de oro en la parte cultural. No podemos llegar a que nos pase lo que hicieron las culturas norteamericanas, que acabaron con sus indígenas por esa parte de los recursos. Bueno, de pronto se vuelve un discurso un tanto, no sé cómo llamarlo, pero esto es lo que me trae a mí esta parte de la interculturalidad que tenemos que conservar. Y sobre todo, como mencionaban mis compañeras, se nos hacen unos retos para diseñar currículos que, como decía al inicio de este estudio, el doctor Capera, tenemos que salir de un currículo monocultural, porque somos multiculturales, pluriculturales. Con eso creo que damos por terminada esta conferencia. No sé si mis compañeras tengan algo más que decir. De hecho, tengo que decir que me encanta este tema y porque tenemos que tener ese sentido de pertenencia por donde somos y donde estamos. Bien, también para aportarle a lo que dicen nuestros compañeros, hay que tener en cuenta estas preguntas que se formulan y surgen en momentos como estos de la conferencia para indagar desde la educación y entender lo que dice Julie, lo que dice Ricardo. Julie, cuando nos habla de el ambiente, los recursos, el planeta, que no tenemos sino uno solo. Cuando habla Ricardo sobre la interculturalidad, que somos uno solo, porque si somos un solo planeta, somos una sola educación, deberíamos ser una sola educación, un solo estudiante, que pueda entender a través de un currículo adaptado, pero también muy amplio, muy diverso, poder expresar y poder estar orgulloso de su cultura, de compartirla con los demás, y pienso que esto nos falta todavía mucho camino por recorrer en Latinoamérica. Muchas gracias, compañeros. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, compañeros, y hasta aquí los dejamos porque pues el tiempo se nos agotó. Que tengan un excelente día. Buen día para todos. Muchas gracias.